La gente, ¿cómo están? Esta va a ser una reseña de una serie muy popular que me sorprendió que haya tenido tanto éxito mundial, que es El Juego del Calamar. Es una serie coreana del año 2021 producida por Netflix. La historia trata sobre un hombre de 40 y tantos años que es un adicto a las apuestas, vive con su madre que es una anciana, tiene una hija de 8 años y se la pasa apostando. Un día de estos rutinarios que tiene, se cruza en el subterráneo, en el subte, con un hombre de traje y corbata y le ofrece hacer una apuesta por un juego infantil, que es de unas hojas de colores cuadrados que tiran al piso y tienen que voltearlo, usando obviamente el papel de color que le corresponde. El protagonista obviamente acepta apostar y pierde. El hombre de traje le ofrece que en vez de que le pague, que reciba un cachetazo. Y este obviamente acepta la brutalidad y vuelve a repetir la apuesta y así sucesivamente va perdiendo todo el tiempo. Hasta que por fin, después de casi 100 veces, gana por fin y cobra un dinero. Bien. Este hombre le hace un ofrecimiento, le da su tarjeta y le dice: che, ¿querés participar y ganar mucho dinero en estos juegos que estamos haciendo? Son juegos infantiles, son juegos legales entre comillas, donde obviamente que si usted gana, le vamos a pagar. Y obviamente este personaje dice que no es tan boludo como creemos, pero pasan un par de eventos que se da cuenta de que sí necesita dinero, no para las apuestas, sino para ofrecerle una vida mejor a su hija, o para poder ser un mejor padre, o también para ser un mejor hijo, ya que su madre está mal. Entonces decide ir a estos juegos raros. Después se despierta en una isla, bueno, él no sabe que es una isla, pero es una isla de unas instalaciones donde ve que hay un montón de personas, son 456, cada persona está vestida igual, como si fuera ropa de colegio de un color verde, y en su remera y en su buzo tienen el número que les corresponde. El protagonista es el número 456, lo que vamos a suponer que es el último de los participantes que elige participar en este juego. Y dentro de esto van a haber una serie de juegos infantiles coreanos obviamente, sobre juegos de niños, y van a ir compitiendo durante el juego. Se van a ir reduciendo la cantidad de participantes hasta que hipotéticamente quedaría uno o algunos en el final. Son 6 juegos en total, tiene 9 capítulos de más o menos 50 minutos cada uno. La serie sigue la historia de un grupo de personas que se meten en unos juegos para competir, para ganar unos premios. El premio es de 45.600 millones de wones. Dentro de estos juegos hay varios personajes, además del protagonista, que están y que se hacen más o menos amigos o conocidos. Primero está el protagonista, que es este perdedor apostador. Después se encuentra a un amigo de la infancia y del barrio, que es un empresario que aparentemente era una persona exitosa, pero nos damos cuenta que fracasó en la empresa, o mejor dicho, usó el dinero de la empresa donde trabaja y está endeudado y tiene que conseguir dinero, si no va a ir preso, que aparentemente es el intelectual. Después tenemos a un personaje extranjero que es de Pakistán, de unos 30 y tantos años, que tiene una familia y que necesita dinero porque le estafaron en el trabajo donde trabajaba en una fábrica y perdió dedos. Después tenemos a una chica norcoreana que obviamente se escapó de Corea del Norte y se vino al sur y necesita dinero para poder traer a su madre que está en Corea, y también para conseguir la custodia de su hermanito menor que está en una casa de acogida, que es un viejito, que es el participante número 001, que es aparentemente el primero que participa, que es un viejito que dice que se está muriendo y que tiene cáncer y que su familia no lo va a visitar y no sé qué. Bien, y se tendrá que ayudar entre ellos, más o menos. Este grupito de personajes más o menos van haciendo amigos. Bueno, y hay un personaje más que es el más interesante de todos, o el más atractivo, que es un policía que investiga el caso, ya que su hermano está desaparecido y sospecha que está relacionado con estos juegos. Así que logra infiltrarse de una forma bastante suertuda, digamos, e investiga desde dentro. Ahora bien, está fascinado en esta serie. A mí también me fascina, me sorprendió lo bueno que es. Y es el hecho de sentirse una representación de la realidad o del mundo capitalista en Corea, ponele. Y es eso la crítica que hacen, o la representación, porque hay diálogos entre personajes donde te presentan esos temas. No te lo dicen palabra por palabra, pero te lo explican ahí. Y me parece que eso es uno de los puntos más fuertes de la serie, más que nada dejando de lado los juegos, dejando de lado al protagonista. Es el hecho de representar o de criticar a la sociedad por la explotación de la gente en este mundo tan competitivo, donde todos se pelean y se matan para conseguir el primer lugar, o sea, para conseguir dinero. Donde todos tienen sus necesidades, sus preocupaciones, sus sueños, y todos quieren el mismo dinero, o sea, el mismo premio. Y me parece una de las cosas más fuertes de la serie, y creo que esa es la razón por la que tiene tanto éxito en la actualidad. Porque, para serles honesto, los juegos son el único punto que a mí personalmente no me gustó y que me decepcionó. Y si lo comparo, por ejemplo, con las obras de las que se inspira, que son las japonesas, pierde con todas. Pero, le gana a la mayoría en el hecho de desarrollar unos personajes y unos conflictos más
creíbles y más realistas con el mundo moderno, el mundo actual. Y es por eso la representación que tienen. De hecho, el personaje que al principio nos presenta como un perdedor que no podemos empatizar, vemos no la transformación, sino vemos pequeña información, no digo flashback, pequeña información del personaje de su pasado, a través de los diálogos o a través de algún recuerdo o algo que cuenta, en 2-3 partes en toda la serie. Y son fragmentos súper cortos, pero que te dan información del personaje, en donde vemos que el protagonista, este perdedor, este adicto a las apuestas, en realidad es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, que tuvo mala racha, tuvo mala suerte. Bueno, no mala suerte, sino como pasaron cosas, pequeñas problemitas que la sociedad actual no ayuda a estas personas buenas a que mejoren, sino por el contrario, las ayudan a destruirlas. Y eso es lo que pasó en este personaje, que era una persona buena, trabajadora, y pasaron cosas turbias, pasaron cosas que a los trabajadores les pasa, que los cagan. Y entonces donde se borran o se dejan de lado los valores éticos en la sociedad humana, en la comunidad. Y eso es lo que vemos en este personaje, que no voy a decir que se transforma, que sí, obviamente se transforma, es la típica, cualquier historia siempre un personaje se transforma, pero acá lo que presentan es el hecho de que el personaje no era un perdedor, la sociedad lo transformó en un perdedor, o la sociedad lo transformó en este tipo de adicto a las apuestas, que busca una solución fácil para sus problemas económicos, financieros o familiares. Porque es un personaje que está divorciado, tiene una hija, vive con su madre y no tiene trabajo, y después nos damos cuenta que el tipo estaba con la esposa, que pasaron cosas cuando estaba trabajando, que el día que nació su hija estuvo en una protesta. O sea, muchas cosas interesantes que vemos que este personaje era una muy buena persona y le pasaron estas cosas, ¿bien? Presentar también esta misma serie es el juego de hecho que todos los personajes son como él. Todos antes de estar en esta situación eran otras personas y pasaron cosas. Y la sociedad es una mierda. O sea, más o menos te quieren decir eso en la cara, ¿bien? Y eso es algo que me parece muy atractivo. Es el único punto negativo que diría que tiene la serie, que son los juegos en sí. Que el juego del calamar, de hecho la serie se llama el juego del calamar porque un juego se llama el juego del calamar, que es un juego bastante interesante que te lo presentan al principio de la serie, muy violento, pero en el final de la serie te lo desarrollan de una forma tan épica como hubieras imaginado. La mayoría de la gente va a venir a ver la serie por esos juegos, y la verdad es que los juegos es lo de menos, es lo único que me parece que no hicieron bien, o que no hicieron súper exageradamente bien comparado con las otras cosas. Voy a hacer un video de obras similares a Juego de Calamar, la mayoría van a ser japonesas, hay algunas que son chinas y de otros países. Van a ser no solo películas, van a ser animes, mangas, libros y otras cosas. Ahora sí, me despido, chao, ¡Annyeong!